Influencias. 6402-15. Predicado el sábado 15 de febrero de 1964 en el Auditorio Elliott en Tulare, California, 1 hora y 15 minutos, así es. Creo que debemos ponernos de pie cuando leemos su palabra. ¿No lo crees? Así que detengámonos un momento, mientras leemos su palabra. Esta noche estoy leyendo una lección de las Escrituras que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 6. Escuche atentamente. En los días de la muerte del rey Uzías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sobre él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro clamaba, y decía: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Que estoy muerto, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Pues mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, tomado con unas tenazas del altar. Lo puso sobre mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad es quitada, y tu pecado es perdonado. También oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6:5. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Isaías 6:7. Y lo puso sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu iniquidad, y purificado tu pecado. Isaías 6:8. Oí también la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Inclinemos nuestros rostros. Padre, ay. Sentimos lo mismo que Isaías. Ay de nosotros, porque nuestros ojos han visto al Rey, el Señor de la gloria. Te damos gracias, Señor, porque esta noche hay un proceso de purificación que puede tocar no solo nuestros labios, sino también nuestros corazones y almas, y limpiarnos de toda impureza. Porque en verdad vivimos entre personas con labios impuros, y nuestros labios también son impuros. Oramos para que el gran Espíritu Santo venga y toque nuestros labios y corazones con una unción, el fuego del Espíritu Santo desde el altar de Dios, y nos limpie de toda incredulidad y duda, para que Él pueda entrar y morar con nosotros. Porque lo amamos, lo adoramos y lo veneramos. Oramos, Padre, esta noche, si hay alguien aquí que aún no ha recibido el toque purificador del gran Espíritu Santo y el fuego de Dios, para que esta noche esta obra se obre en él, por el reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. 3. Bueno, intentaremos salir temprano. No quiero que se pierdan la escuela dominical. Está bien faltar un día al trabajo. No lo extrañarán mucho. Pero, los mantendremos hasta las 9:30 o algo así cualquier otra noche. Pero no se pierdan la escuela dominical, hagan lo que hagan. Ahora, mi tema de esta noche es influencias. 4. Queremos leer esta historia. Deberíamos ir a 2 Crónicas, capítulo 26. Podrías leerlo. Este Uzías era un pastorcillo y griega. 2 Crónicas, capítulo 26, nos dice que fue ungido rey a los 16 años. Y considera a su padre, un hombre piadoso. Y este hombre era un buen hombre, con padres piadosos. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Ahora bien, encontramos que, por lo general, 2 Crónicas 26:1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, que era de 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre.
Creo que hoy, nuestro gran problema de lo que consideramos delincuencia juvenil es la delincuencia parental, la delincuencia doméstica. Nuestra gente se alejó de lo que debería haber conservado. La iglesia se volvió tibia o fría, y los niños salieron al mundo. Ahora, Hollywood estrena muchas películas, programas de televisión, etc., incluso sin censura, donde maldicen y usan el nombre de Dios en vano. Antes era incorrecto que los niños de las iglesias de santidad fueran a cines o cine. Y ahora Satanás se adelantó al traerlo directamente a casa en forma de televisión, sin censura, etc. Y esa es la forma en que Satanás entra gradualmente. 6. Como el viejo tobogán. Muchos de ustedes no lo recuerdan porque son demasiado pequeños. Solía ser un entretenimiento para los niños. Te sentabas en tu tobogán y simplemente te movías y más. Había un agujero, un tobogán. Y todos se retaban a ver quién se acercaba más. Y después de un rato, sin darte cuenta, te caías. Así es el pecado. No juegues con él. No veas cuánto te acercas. Ve cuánto te alejas de él. No te arriesgues. Si vas a arriesgarte, no quiero arriesgarme. 7. Un viejo escocés, decían, iba a cruzar la montaña. Los carruajes estaban esperando, y cada uno quería llevarlo. Dijo, quiero que me lleve el mejor carretero. Uno de ellos dijo, bueno, puedo conducir mis 6 caballos a galope tendido, a menos de 25 centímetros de ese borde de la montaña. Si me caigo, me muero. Soy lo suficientemente buen carretero como para conducir mis caballos con seguridad a menos de 25 centímetros de mi rueda, sin caerme. El otro dijo, puedo superar eso. Puedo conducir a menos de 15 o 10 centímetros, sin caerme. Él dijo, ¿y usted, señor? Él respondió, bueno, no sé. No me gusta hacer eso. Simplemente me aferro a la orilla. Él dijo, llévame tú. Así es. Ese es. No se trata de cuánto te acerques ni de cuán bien creas estar fortalecido. Mantente lo más lejos posible del pecado. Aléjate lo más que puedas. Di, puedo hacerlo. No hay daño en hacerlo. Bueno, si tienes alguna duda, no lo hagas. Donde quiera que haya una duda, aléjate de ella. Entonces verás, estás viviendo por fe si no hay duda. Si tienes alguna duda, déjala. No la evites. Y creo que muchas veces son los padres los que se escapan. Sé que a veces hay escuelas y demás, y la escuela dominical, media hora o una hora los domingos por la mañana, y el resto de la semana el mundo tiene a los niños y los abruma más que un maestro. Y muchas veces, demasiadas veces, la maestra tiene un pequeño folleto trimestral sobre el que da clase mientras se pinta los labios, se peina y deja que los niños se esfuercen al máximo. Y luego, en casa, no reciben ninguna formación cristiana. Mamá está en un juego de cartas, papá en la bolera, y mi hermana con alguien en un coche deportivo, y aquí estás. ¿A dónde fuimos? Simplemente, es terrible. Y luego descubrimos que todas estas cosas juntas, Junior dando vueltas por la calle en su motocicleta, o algunos jugando al golf, otros al billar, y es simplemente una forma de entretenimiento. Y la iglesia queda abandonada. 10 Muchas veces, entonces, tenían una junta allí. Si ese pastor se topaba con un pequeño obstáculo, o decía algo al respecto, la junta lo denunciaba. Su nombre llegaba a la sede central y era excomulgado. Así que, como ven, se ha convertido en un boleto de comida, en lugar de un siervo ungido para predicar el evangelio. Así es. Se ha convertido en algo que quieren, es un boleto de comida. Tienen que quedarse allí, recibir un buen sueldo. Escuche, hermano. Que Dios tenga misericordia de un hombre que vendería su primogenitura por eso. Necesitamos hombres que manejen el evangelio con las manos vacías, sin ningún tipo de guante denominacional. Simplemente lo expongan como está escrito, y que las fichas caigan donde quieran. Si te queda bien, solía decir mamá, úsalo. No te cortes el maíz. Ahora bien, tenemos esas cosas que deberíamos estar escuchando. 11 Ahora bien, este rey Uzías, siendo un niño tan maravilloso, tuvo un padre piadoso. Su madre era de Jerusalén, y un padre piadoso que fue rey antes que él. Y esa clase de enseñanza se inculcó en ese niño. No soy ni demócrata ni republicano. Voté solo por Cristo. Voy a ganar en eso. 2 Crónicas 26, 3 Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 12 Ahora bien, creo que el mejor presidente que hemos tenido fue Abraham Lincoln. No porque también fuera de Kentucky, sino porque surgió de la nada.
Y todos los libros que tuvo, desde niño hasta la mayoría de edad, fueron la Biblia y el progreso del peregrino de Bunyan. Eso lo moldeó, ese honesto ave, lo que lees, lo que haces, moldea tu carácter. Dice quién eres. Y ahora, como ven, él leyó que si hacías algo mal, lo pagabas. Si hacías algo bien, Dios lo honraba. Y eso lo moldeó, lo que era. Y su madre, una mujer piadosa también, dijo que si hay algún mérito que se le debe a alguien, fue una madre piadosa que lo crió bien. Ahora bien, eso lo convirtió, creo, en uno, si no en el mejor presidente que hemos tenido. Surgió de la nada, y Dios lo hizo presidente porque era un hombre honesto y bueno. 13 Ahora, vemos que este muchacho era igual. Con padres piadosos, hizo lo correcto. Cuando fue nombrado rey a los 16 años, ignoró la política y las opiniones populares de su época, y sirvió a Dios con reverencia. Eso lo convirtió en un verdadero rey. Ignorar la política y las opiniones modernas, y servir a Dios con reverencia. Eso fue muy bueno. Su reino, Dios lo bendijo, fue tan grande que llegó a ser casi tan grande como el de Salomón. Salomón tenía el reino más grande que existía, pero este muchacho era el segundo en su reino. Fue de gran ayuda para el joven profeta Isaías. Y siendo un joven en ese entonces, apenas comenzando su camino, habiendo nacido profeta, observó la influencia que este hombre tenía sobre el pueblo, y vio de dónde provenía, porque confiaba en Dios firmemente. Y notó, como lo hizo Isaías, cómo Dios bendecirá a quienes sean fieles a su palabra. 2 Crónicas 26, 3 Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. 14 Ahora, nos damos cuenta de que este joven quería apegarse a los principios de Dios. Cumplía sus leyes. No se desviaba de su vista. Se apegaba a la palabra, y Dios lo honró y lo bendijo en todo lo que hacía, prosperó y siguió adelante. ¡Qué ejemplo para cualquier joven! Creo que si hoy en día, en nuestras iglesias, las personas que se declaran cristianas se abstuvieran de las cosas del mundo y vivieran así, influiría en los cristianos más jóvenes. Pero hoy, cuando se descuidan, beben, fuman, se comportan de forma egoísta e intentan mantener su confesión como cristianismo, eso les pone un gran obstáculo a los demás. Y lo hace muy difícil. Recuerden que la Biblia dice, ustedes son epístolas vivientes, escritas y leídas por todos los hombres. Mucha gente no lee la Biblia. Pero Dios los ha hecho representantes vivientes. Eres una carta andante, deberías ser una Biblia andante, Cristo en ti. Deberías ser la palabra andante de Dios. Y si profesas ser cristiano y no lo eres, tu influencia, lo que estás influenciando te hará responder por muchas almas que has desviado, lejos de Cristo, en ese día del juicio. Creo que nos corresponde reflexionar sobre eso esta noche. Porque todo hombre, mujer, niño y niña sabe que vienes al juicio. Podrías escapar de esto, aquello o lo otro. Podrías evadir el impuesto sobre la renta y podrías escapar del IRS. Podrías hacer una cosa u otra. Podrías haber excedido el límite de velocidad y la policía nunca te atrapará. Pero un día el juicio te alcanzará. Eso es seguro. 2 Corintios 3, 2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hebreos 9, 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 16 Sabemos que el hombre debe morir, y después el juicio. La muerte no es difícil. Lo malo es el juicio después de la muerte. Y entonces, lo que has hecho en vida y cómo has influido en otros, tendrás que responder por ello en ese día. Cuanto más debemos dejar de lado todo peso y el pecado que nos asedia, para correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, sin fijarnos en el credo, la denominación ni en otra persona, sino en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 17 ¿Cuánto deberíamos pensar en estas cosas, amigos, con severidad y reverencia al ver que este día se acerca, sabiendo que en cualquier momento, el libro de sus vidas podría cerrarse esta noche? Y mañana será demasiado tarde para hacerlo. No pospongan lo que puedan hacer hoy para mañana, porque el mañana podría no llegar nunca. Hombres y mujeres, niños y niñas, pueden estar sentados aquí esta noche, y estarán en la morgue antes del amanecer.
Seguramente, entonces, su libro está cerrado, y nunca tendrán otra oportunidad. Esta podría ser la última oportunidad que tengan. Piénsenlo seriamente. Dicen, bueno, probablemente no lo sea. Yo, probablemente no lo sea, pero podría serlo. Pero recuerden, algún día el libro se cerrará. Y lo que están haciendo ahora, y especialmente ustedes, los que dicen ser cristianos, es separarse de las cosas del mundo. No tengan nada que ver con el mundo. Evítenlo. Porque alguien los está observando. Alguien los está observando. Y no solo te quedarás ahí parado, sino que los llevarás al mal lugar y tendrás que responder por tu influencia. 18. Cómo este profeta observaba a este hombre y vio que Dios lo bendecía, y qué gran influencia. Cómo prosperó ese hombre, lo que Dios hizo por él. Vivió una vida maravillosa, bendecida por Dios. Y no se desviaba ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, aquí encontramos otro ejemplo, en este hombre, Uzías, un gran rey que una vez caminó con Dios. La Biblia dice que cuando el rey se sentía seguro, que sentía que estaba bien, entonces se llenaba de orgullo. 2 Crónicas 26, 16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 19. Permítanme detenerme aquí para decir esto solemnemente, hermano, hermana. Dios los ha puesto como mi público esta noche. Debo ser completamente sincero en lo que digo, y ustedes deben escuchar con total sinceridad. Ese es el problema con mucha gente hoy en día. Piensan, tenemos algunos de nuestros hermanos ministros. Algunos llegan a un puesto, tal vez en grandes ministerios, hasta que se sienten seguros. Hemos tenido, sé que esto es cierto, de muchos ministros en el país hoy en día, que comienzan a beber. Algunos piensan, bueno, tengo mi pequeño reino construido a mi alrededor. No hay razón para mí, esa gente me ama tanto, que nunca me prestarán atención si hago esto o aquello. Déjenme decirles, hermano, hay alguien que está mirando, y ese es Dios. Nadie está seguro fuera de Dios. A veces llegamos a un punto en el que creemos que Dios nos bendice. Me dio un Cadillac, un mejor trabajo, esto. Eso no significa que no puedas apartar sus bendiciones. Cuando te elevas y piensas, bueno, una vez me quedé toda la noche orando. Una vez hice esto, y otra cosa, pero ya no, estás en terreno peligroso. Eso es lo que le pasa a nuestra gente pentecostal. Porque, hace mucho tiempo, cuando teníamos una pequeña misión en una esquina, las mujeres sin medias y tocando la pandereta tenían que orar toda la noche. La policía te encerraba, te quedabas en la cárcel, etc. Orabas. Las iglesias, todas las denominaciones, se reían de ti. Pero ahora, Dios te ha elevado hasta que tienes algunas de las mejores iglesias del país, una denominación poderosa. Empiezas a sentirte seguro. Ten cuidado. Ahí es cuando te elevas. Entonces, cuando Dios envía algo, ya no puedes aceptarlo, porque ya has dado testimonio de ello. Entonces empiezas a sentirte seguro. Ese es el momento en que estás camino a la caída. Eso es lo que las denominaciones hacen por las naciones. Miren nuestra nación. Alguna vez fue uno de los países con mayor moral del mundo. Mírenla hoy. Es el hazmerreír del mundo, más inmundo que cualquier otra cosa que conozca. Cuando bajé del avión y llegué a Roma, y subí a San Ángel para entrar en las catacumbas, me sentía avergonzado al ver un letrero en la catacumba de San Ángel. Decía, unas palabras a todas las mujeres estadounidenses. Por favor, vístanse antes de entrar en las catacumbas para honrar a los muertos. Entrar allí con pantalones cortos y ajustados, en un lugar como Roma. Y luego tuve que decirles a las mujeres estadounidenses, para honrar a los muertos, vístanse. ¡Qué peste! Todo nuestro dinero del extranjero, los préstamos de ayuda y todo eso, jamás comprarán amistad. Lo que necesitamos en esta nación, y nunca lo tendremos, pero lo que necesitamos es una limpieza general. No una limpieza política, sino un avivamiento enviado por el Espíritu Santo que la abarque de pies a cabeza. Eso es lo que necesitan nuestras iglesias. Eso es lo que necesita nuestra gente. Eso es lo que necesitamos como individuos, que nuestra influencia, cuando nos elevamos, soy pentecostal, hablé en lenguas, grité, dancé en el espíritu. Puede que lo hayas hecho. Pero déjame decirte algo, hermano. Eso no te da ninguna seguridad, en absoluto. 23. Descubrimos que cuando Uzías se enalteció, Dios lo castigó. ¿Qué hizo? Se esforzó tanto por ocupar el puesto de ministro. Pensó que, por haber sido enaltecido, Dios lo había bendecido, lo había convertido en un gran hombre, podía hacer lo que quisiera.
Hace poco, oí a un joven decir, ¿sabe, hermano Branham, Dios me ama tanto que me deja hacer lo que quiera? No le importa. 2 Crónicas 26:16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hoy oigo mucho que Dios es un Dios bueno. Lo es. No lo discuto. Es un Dios bueno, pero también es un Dios de ira. Su santidad exige justicia. Su ley exige juicio. Si no hay juicio para la ley no tiene efecto. ¿De qué serviría decir que es ilegal pasarse esta luz roja aquí, sin que haya una sanción? No habría ley. No se podría hacer nada al respecto hasta que haya una sanción. Hay una sanción por transgredir las leyes de Dios. Y tendrás que pagar hasta el último céntimo antes de que te saquen. Mateo 5:26. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último cuadrante. 25. Hoy en día, muchos hombres cometen el mismo error que este hombre. Cuando fue exaltado, se hizo grande, llegó a tenerlo todo en sus manos, se sintió seguro. Dios me ama tanto que ya nada puede molestarme. Al hacerlo, se puso en la misma situación que Nabucodonosor, como saben los lectores de la Biblia. Luego descubrimos que fue herido de lepra por intentar ocupar el puesto de ministro. 2 Crónicas 26:19. Entonces Ucías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hace poco, habló a nivel internacional en nombre de los empresarios del Evangelio completo. Hace un tiempo, estaba en Jamaica. Estábamos en una reunión. Me encantan, porque son personas de todas las iglesias. Me da la oportunidad de hablar. A veces las iglesias no cooperan, pero sus empresarios sí. Tienen que guardar silencio, por el bien de los empresarios. 27. Ahora, descubrimos que allí estaba teniendo una reunión. Esa noche, cuando volvimos al Flamingo Motel, les dije, me avergüenzo de ustedes. Dije, es una vergüenza. Todo lo que decían, delante de todos los líderes políticos y demás, y los empresarios de aquí, era, tenía un pequeño negocio aquí y tengo 16 Cadillacs, o algo así. Dije, esos hombres, no se pueden comparar con ellos. Ese es el problema con la iglesia hoy en día. Intentan compararse con Hollywood. Intentan que se parezca a Hollywood. Recuerden, Hollywood brilla. El evangelio brilla. No pueden imitar su terreno. Tienen que traerlos a nuestro terreno. Ahí es donde tenemos que conseguirlos. Tienen que traerlos aquí, no nosotros ir allá. Nunca podemos compararnos con ellos. No queremos. Brillan y relucen. El evangelio brilla con mansedumbre y humildad. Esa es la diferencia entre un resplandor y un resplandor. 28. Ahora, descubrimos, les dije a estos hombres. El problema es que ustedes, que son solo hombres de negocios, intentan predicar el evangelio. No tienen por qué hacerlo. A los predicadores nos cuesta bastante mantener el nivel. Y ustedes no deberían hacerlo. Están tratando de tomar el lugar equivocado. Son hombres de negocios. Pero no intenten tomar el lugar del evangelio. Dije. El problema es que hoy intentan decir cuánto tienen. ¿Qué diferencia hay con los primeros pentecostales? Los primeros pentecostales se deshicieron de lo que tenían. Un pequeño cantante allí, era un hombrecito agradable. Lo amo, un buen hombre. Pero él dijo, hermano Branham, nunca quiero cuestionar su palabra ni decir nada en contra de ella. Le dije, está bien. Si no es la palabra del Señor, tiene derecho a hacerlo, hermano. Él dijo, esa es una vez que te equivocas. Dije, oh, no. No, no. Dije, los primeros pentecostales vendieron todo lo que tenían, lo invirtieron en las misiones y se fueron. Y él dijo, predicador, eso es lo peor que han hecho. Dije, ¿qué? ¿Que el Espíritu Santo se equivocó? Él dijo, no digo eso. Pero fue lo peor que han hecho. Dijo, luego, cuando surgió la disputa en la iglesia, no tenían casas a dónde ir. Dije, justo por eso Dios los obligó a vender sus casas. Luego fueron por todas partes, difundiendo el mensaje por todo el país. No tenían otro lugar a dónde ir. Dios sabe lo que hace. Que Él dirija el negocio. Hechos 4:34. Y no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido. 29. Descubrimos que este hombre tomó un incensario, comenzó a agitar un incensario, quemar incienso. Ese no era su trabajo.
Él era rey, no sacerdote. Y el sacerdote corrió tras él y le dijo: no deberías hacer esto. Es solo para un levita, y tú no eres levita. Se necesita un hombre consagrado para eso, y tú no estás consagrado al Señor. Eres un rey. Dios te bendiga. Eso está bien. Pero no estás consagrado para hacer eso. Tantas veces hemos visto cómo se intentan suplantar dones, cuando no estaban consagrados a la causa. Y hemos visto todo esto. Lo vemos hoy, tal como era entonces. Ver a alguien intentando imitar a una persona que tiene el Espíritu Santo, gritar como ellos, hablar en lenguas como ellos, y aún así no saben más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. Eso es solo una imitación, actuando como tal, fingiendo algo. Les digo, quienes lo ven. Recuerden, donde ven a alguien imitando, hay algo genuino en alguna parte. Si encuentro un dólar falso, es solo señal de que está hecho con uno real. 2 Crónicas 26, 16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 2 Crónicas 26, 17. Y tras él entró el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. 30. Encontramos a este hombre, Ucías, intentando tomar el lugar de este sacerdote. Y cuando corrieron tras él para decírselo, se enojó. Se dio la vuelta y les dijo: haré lo que quiera. ¿Quiénes son ustedes para decirme qué hacer? Díganme qué debo hacer. Soy rey. Haré lo que quiera. Y Dios lo hirió de lepra allí mismo, y murió leproso. En su ira, cuando su ira se encendió, fue herido de lepra. Esa fue una lección para el joven profeta, sin duda. Después de ver a este hombre llegar, obtener su doctorado, su licenciatura en Derecho, etc. y luego intentar ocupar un lugar que no le pertenecía, lo descubrió y se enojó. Cuando alguien intentó decirle que era así, dice el Señor, no lo reconoció, y Dios lo hirió de lepra, que es un tipo de pecado. De acuerdo. Con esto, Isaías aprendió que Dios ordena a su hombre en su lugar. Dios es quien ordena. No podemos tomar a un hombre en algún momento y hacerle esto. 2 Crónicas 26, 17. Y tras él entró el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. 2 Crónicas 26, 19. Entonces Ucías se enfureció, y tenía en su mano un incensario para quemar incienso. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le subió en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. 31. Hace poco, una joven aquí me contó que tenía un hijo pequeño. Iba a... Dijo que sentía un llamado. Tenía unos 35 años, supongo. Dijo: mi hijo, de unos 14 años, siente un llamado. Hermano Branham, lo enviaría a obtener su doctorado o algo similar, o a alguna universidad. ¿Qué le aconsejaría? Le dije: la mejor que conozco es la facultad de rodilleras, de rodillas. Dije: saldría allí, y de repente, empiezan a aprender matemáticas y todo eso, y le hacen una prueba mental, un coeficiente intelectual y cosas así, y luego le sacan todo el Dios que siempre había en él. Dije: no solo estoy menospreciando esas cosas, sino que les estoy mostrando lo mucho que se salen de la norma. 32. Observen lo que sucedió. Ahora, Dios ordena a su hombre que regrese a su lugar. Hace poco leía una pequeña historia sobre una mujer que tenía una enfermedad, una neumonía, en San Luis, Missouri, y estaba muy enferma. Decían que iba a morir. Tenía un hijo en la universidad. Así que fueron a verla para averiguar, el médico lo hizo, cuánto tiempo creía que le quedaba de vida. Dijo: probablemente no estará aquí más de un día o dos. Así que le enviaron un telegrama al hijo menor diciéndole que mejor regresara a casa, su madre estaba gravemente enferma. Así que el hijo menor, dale el telegrama, se preparaba para irse. Y recibió otro telegrama: tu madre ya está mejor. Está bien. No vengas. 33. Bueno, entonces, como un año después, el niño hizo su visita anual a casa. Al llegar, le dijo: mamá. Después de saludarla, le dijo: ¿sabes? Me preguntó. Cuando estabas tan enferma, nunca me contaste qué pasó. Ella dijo: ay, hijo, tengo algo que contarte. Preguntó: ¿conoces esa pequeña misión aquí abajo, donde hay gente que grita así, llora y no para de gritar? Él dijo: sí. Ella dijo: su pastor cree en orar por los enfermos. Dijo: una señora vino y me lo contó. Dijo: un médico me dijo que me quedaban un par de días. Y dijo: entonces mandé a buscar a este pastor para que orara por mí. Y la señora lo hizo. Y le dije: bueno, claro, que venga. Ella dijo:
¿Sabes qué vino? Y añadió. Allí leyó un pasaje de la Biblia. Y dijo, vino, me impuso las manos y oró por mí. Y, ¿sabes? Se me quitó la fiebre y me recuperé. Y ella dijo, alabado sea Dios. Él dijo, mamá, mamá, ahora lo sabes mejor. Dijo, oh, no. No, cariño, dijo, de verdad sucedió. Ella dijo, gloria a Dios. Te lo digo. Ella dijo, él dijo, ahora sí que te estás comportando como esa gente. Dijo, no debes hacer eso, mamá. Dijo, dijo, cariño, lo leyó directamente de la Biblia. Leyó ahí en Marcos, capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. Aquí está. Dijo, nosotros, esto es justo aquí. Dijo, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 34. Ay, madre, esa gente de allá es analfabeta. Dijo, esa gente de allá no tiene educación. Dijo, son solo pobres, basura de la calle, etc. que corren por ahí. Dijo, ese pastor, dijo, aprendimos en la universidad que Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirado. Ella dijo, gloria a Dios. Él dijo, mamá, ¿qué te pasa? Ella dijo, estaba pensando, hijo. Si Dios pudiera sanarme con la palabra no inspirada, ¿qué haría realmente con la inspirada? Creo que eso lo resuelve todo. Ahora bien, si los no inspirados sanan, ¿qué harán los inspirados? Eso es todo, amigos. Sí, señor. 35. Ahora, tratar de tomar el lugar de otro, Dios ordena a su hombre. Dios pone a su hombre en su lugar. No debe intentar tomar el lugar de otro. No debes hacer eso. Ahora, la visión en el templo. En el templo, él bajó cuando descubrió que, Isaías vio que Ezequías, y lo que le había sucedido. Y luego murió, y había habido, me refiero a Uzías. Y él, llevado al campamento de leprosos, y su hijo tuvo que reinar en su lugar. Y ahora Isaías se hartó un poco. Así que bajó al templo un día para desahogarse. Creo que eso es algo bueno que todos hagamos. Simplemente ir a la casa de Dios, bajar y liberar tu alma, sacarte eso de la cabeza. 2 Crónicas 26, 21. Y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa apartada, por ser leproso, y fue apartado de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo estaba sobre la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. 36. Así que Isaías bajó y se puso a orar. Quizás fue por la tarde, o temprano por la mañana. No lo sé. Así que se acercó al altar y comenzó a orar. Y se puso a orar hasta que se concentró por completo. Así es. Había visto que lo que veía allí en la tierra había fracasado. Ese rey que Dios había bendecido, este rey grande y poderoso, el más poderoso de la tierra, y sin embargo había fracasado. Y entonces no supo qué hacer, y se puso a orar. De repente, levantó la cabeza y vio a un verdadero rey. Vio a Dios en alto. Su séquito llenaba los cielos. Vio, algo digno de admiración, un verdadero ejemplo. Cuando miras a un hombre y tratas de tomarlo como ejemplo, seguro que te equivocarás, porque fracasará. Pero él intentaba decirle al profeta, no mires al hombre ni a lo que el hombre dice. Vuelve tu mirada hacia mí y hacia lo que dije. Mira hacia arriba, no a un trono terrenal, sino a un trono celestial, un lugar exaltado en los cielos. Y su séquito llenó el cielo. Y miró hacia arriba, y luego miró al templo. En el templo vio a Dios elevado, y observó a los serafines celestiales. Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 37. Ahora bien, los serafines allí no son ángeles. Se supone que son los que queman los sacrificios y guían el camino para los culpables. Y eran quemantes. Una cobertura especial cubría a estos seres, mostrando que Dios es completamente santo. Dios es completamente santo. Y gritaban a todo pulmón. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 justo en la presencia de Dios. Recuerden, eran los serafines y los querubines los que custodiaban el lugar santo. Ellos son quienes toman el sacrificio y lo ofrecen. Y aquí estaban, viviendo justo en la presencia de Dios, gritando. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. 38. Analicemos brevemente su constitución. Descubrimos que eran criaturas de 6 alas. Tenían 2 alas sobre el rostro, 2 alas sobre los pies, y volaban con 2 alas. Piensen.
Primero, 2 alas sobre el rostro. Primero, ¿qué significarían? Averigüemos qué significaban las 2 alas sobre el rostro. Si Dios es tan santo que incluso los santos ángeles y querubines tienen que cubrirse el rostro para estar en su presencia, ¿cómo vamos a estar de pie cuando estemos, todos tenemos que hacerlo, en la presencia de Dios? Él es el juez supremo. Y todos estaremos de pie en su presencia. Y los santos ángeles nunca han conocido el pecado. Fueron creados como seres especiales, y para estar en su presencia tienen que cubrir sus santos rostros para permanecer allí. Si los ángeles tienen que cubrir sus santos rostros para permanecer allí, ¿qué haremos para vivir en la presencia de Dios Todopoderoso, si permanecemos en su presencia? Sin embargo, tenemos una cobertura: la sangre de Jesucristo. Así es. Hoy, eso es reverencia. Eso significaba reverencia en la presencia de Dios. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Hoy no hay reverencia. Oh, lo poco que hay, es muy poco. Lo que ven, la gente se ríe de lo que se llama cristianismo. ¿Qué le va a pasar a ese hombre cuando Dios envía algo a la tierra, y ven algo que funciona exactamente con la palabra, y luego la gente habla de ello y se burla de ello? ¿Saben lo que dice la Biblia? Jesús dijo: es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y jamás será perdonada. Oh, dicen, eso es del diablo. Cuidado con lo que dices, hermano, hermana. Cuidado con lo que dices, pecador. No hay perdón para eso. Jesús dijo: proferir una palabra en contra de esto nunca será perdonado en este mundo ni en el venidero. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 40. Miren lo que acaba de lograr, discerniendo, diciéndoles los pensamientos que había en sus corazones, y ellos dijeron: es Belcebú, llamando al Espíritu de Dios un espíritu inmundo, un diablo haciendo la obra de Dios. Y él dijo: los perdonaré. La expiación no se había hecho en ese momento, pero Jesús no había muerto. Pero dijo: cuando venga el Espíritu Santo, para hablar en contra de eso, nunca les será perdonado. Cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma obra que estaba haciendo entonces, nunca será perdonado. Irreverentes. ¿Qué podemos esperar sino juicio? Esta nación que ha rechazado a Dios, Mateo 12, 24, pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 41. Esta nación tiene muchos Billy Grahams y Oral Roberts que han arrasado en este país. Y otros grandes soldados de la cruz que fueron por este país predicando el Evangelio. Y está en alboroto cada año. El pecado sigue multiplicándose. Fue esto. El gran evangelista Billy Graham dijo el otro día, en una de sus reuniones cuando fue a Nueva York, dijo que creía que Nueva York había aumentado mucho el pecado, desde su avivamiento allí. Dijo que cuando estuvo aquí en California, Los Ángeles, dijo que en 10 o 15 años a partir de ahora que cada ciudadano tendrá que empacar una pistola, o algo, para protegerse. No pueden tener suficiente aplicación de la ley, el pecado está en tal alboroto. ¿Oh, qué es? Es irreverencia a la Biblia. Ha rechazado la oportunidad de blasfemar y burlarse. Correcto. 42. Ahora, pongámoslo un poco más cerca de casa. Observen lo que han hecho las iglesias. Muchas de ellas, recorriendo el país, cuando encuentran a un hombre con suficiente poder real de Dios para hablarles a la gente sobre sus caminos pecaminosos, consigan a alguien que les diga que tienen que nacer de nuevo, no estrechar la mano, venir y tomar una decisión, que tienen que nacer de nuevo. No inscribir su nombre en un libro, ni unirse a la iglesia, ni estrechar la mano, ni recibir la aspersión, ni algún bautismo, sino nacer del Espíritu de Dios, separados. La vida de Dios vive en ustedes, manifestándose, no solo hoy o mañana, sino por el resto de sus días. Con gozo en sus pruebas y tribulaciones, siguen adelante, sabiendo que el camino a la gloria está abierto ante ustedes. Ese es el Evangelio. Cuando los encuentran así, lo predican y regresan el año que viene. Ahí son iguales. Lo mismo, solo que peor, y más, y más. Cuanto más se predica contra ello, peor se pone. ¿Qué es entonces? Irreverencia. 43. Y luego el 95% de esas personas van a la iglesia, tienen su nombre en el libro, dicen ser cristianos.
hombres que dicen ser cristianos que fuman, beben, juegan y cuentan chistes sucios. Muchos diáconos en la junta con 1, 2, 3 y 4 esposas. Cierto. ¡Qué desgracia! Las mujeres cantan en el coro con el pelo corto. La Biblia dice que es una persona deshonrosa. Pintura en su cara. Solo hay una mujer que se pintó la cara en la Biblia. Esa fue Jezabel. Dios la dio de comer a los perros. Así que ves lo que él piensa al respecto. Y luego vienes a contárselo. El año que viene, regresas, son peores que en primer lugar. Irreverentes. No tienen respeto, ni pensamientos de decencia. 2 Reyes 9, 30. Y cuando Jehú llegó a Jezreel, lo oyó Jezabel. Y se pintó los ojos, y acicala su cabeza, y se asomó a una ventana. 2 Reyes 9, 36. Volvieron, pues, y se lo contaron. Y él dijo: Esta es la palabra del Señor, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. 44. Déjenme decirles algo, mujeres, jóvenes y mayores también. Salgan aquí con estos vestidos, esta ropa vieja y ajustada y pantalones cortos, dicen. No debería estar hablando así, hermano Branham. Debería. Es mi deber. Este es el púlpito. Hace poco, un hombre me llamó, uno de los más grandes evangelistas pentecostales del país. Me dijo: deja a esa gente en paz. Le pregunté: ¿quién eres tú para decirme que los deje en paz? Él respondió: te amo. Y añadió: tu ministerio es orar por los enfermos. Le dije: es predicar el evangelio, hermano. Y él dijo: mire, hermano Branham. Dijo: esa gente cree que usted es un profeta. Le dije: nunca dije que lo fuera, ¿verdad? Pero él dijo: creen que lo eres. ¿Por qué no les enseñas a las mujeres a recibir el Espíritu Santo y los dones, y a hacer algo, en lugar de estar siempre reprendiéndolas por cómo se visten y lo que hacen? ¿Por qué no les enseñas cosas que las ayuden? Le dije: ¿cómo voy a enseñarles álgebra si ni siquiera aprenden el abecedario? ¿Sabes qué es el abecedario? Cree siempre en Cristo. Así es. 45 ahora. Ahora, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Parece que hay presión sobre ellos. Algo les impide hacerlo. Eso los convierte en una Sodoma moderna. Esa es la hora en la que nos encontramos, con cosas horribles sucediendo en el país hoy en día. Y él dijo: bueno, mire. Dije: no. No tengo ningún programa que patrocinar. No tengo ninguna iglesia que me obligue. No, señor. Dije, él dijo: es el deber del pastor hacerlo. Dije: pero no lo están haciendo. Entonces alguien tiene que alzar la voz, porque está mal. Ciertamente está mal. Reverencia, respeto. 46. Otra joven me dijo una vez: señor Branham, no hacen otra ropa que esta. Le dije: todavía venden ropa y tienen máquinas de coser. Así es. Déjeme decirle algo, señora. Puede que sea tan limpia y virtuosa como pueda. Puede que sea tan honorable con su esposo, con su novio, como pueda. Pero un día de estos, en el tribunal, tendrá que responder por adulterio. ¿Si no soy culpable? Preguntó. Sí lo es. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando ese pecador la miró así y tuvo esos pensamientos sobre usted, tendrá que responder por ello en el día del juicio. ¿Y por qué lo hizo? Se presentó ante él envuelta en ropa y cosas así. Cierto. Es una pena. Tendrá que hacerlo, señora. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 47. Y ustedes, hombres que se llaman cristianos y deberían gobernar su casa, dejen que sus mujeres lo hagan. Arrepiéntanse, o toda su casa perecerá. Puede que no les guste después de esto, pero les diré la verdad, porque cuando, mis manos estarán libres de la sangre, cuando llegue al tribunal. De eso estoy libre. Escuchen, hermanos. Siempre hay una voz que acompaña a la señal, ¿saben? Y más les vale escucharla. No es la mía, pero esto es lo que dice la Biblia. Así es. Oh, sé que suena anticuado, pero eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que se supone que debemos ser. Los ángeles tienen que cubrirse el rostro para estar en la presencia de Dios. 48. Y mujeres, cuando la Biblia dice que es raro, o común, que una mujer ore incluso con el pelo cortado, no tiene derecho a orar. Y la ponen en el coro, e incluso la hacen predicadora. Cierto. Sé que eso les da un poco de asco, pero, como me decía mamá sobre tomar aceite de ricino, si no te enferma, no te hace ningún bien. Así es el Evangelio.
Tiene que hacerte reflexionar. Es la verdad. Hombres y mujeres, ambos culpables, ambos bandos. 6 de uno y media docena del otro. 49 exactamente. ¿Cuál es nuestra postura? Irreverentes. No importa lo que diga la palabra. Bueno, está bien. Creo que está bien. Estás dando por sentado que está bien. La Biblia dice que está mal. Y dar por sentado es aventurarse sin autoridad. No tienes la autoridad de Dios para hacerlo. Estos seminarios, escuelas y demás que pasan por alto estas cosas de esa manera, son una vergüenza. Pone a los jóvenes ministros, en el camino equivocado. Los desvían tras una especie de teología artificial en lugar de la palabra de Dios. Con razón no pueden creer en un mensaje verdadero. Con razón no pueden tener estas cosas en la iglesia. Con razón tienen que dejarlo afuera en los últimos días. No hay reverencia en su presencia. Su presencia puede descender. Se reirán, masticarán chicle, andarán por ahí, haciendo de las suyas. No hay más reverencia que nada en su presencia. Ahora, ninguna reverencia hacia Dios, ni hacia su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Escuchen atentamente. ¿Por qué lo hacen? No son conscientes de su presencia. No creen que sea Dios. Creen que esa mujer, o ese soldado lo habría golpeado en la cara, le habría puesto un trapo alrededor y le habría golpeado en la cabeza, diciendo, si eres profeta, dinos quién te tocó. Si ese hombre hubiera sabido que estaba golpeando a Dios, ¿creen que lo habría hecho? ¿Creen que ese soldado borracho se habría arrancado la barba y le habría escupido en la cara, si hubiera sabido que era el Hijo de Dios? No era consciente de ello. Lucas 22, 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 51 Y hoy, lo que la gente llama fanáticos, no son conscientes de que es el Espíritu Santo obrando en ellos. Simplemente se las arreglan con lo que sea, sin ser conscientes de ello, sin ser conscientes de su presencia. Ya saben el viejo dicho. Alguien dice, voy a la reunión y me río, voy a la reunión a criticar. Se dice que los necios caminan con zapatos claveteados donde los ángeles temen pisar. No son conscientes de Dios, esa es la razón. ¿Por qué no son como David? David dijo, siempre lo pongo delante de mí. Por eso dijo, no seré conmovido, porque Dios siempre está delante de él. Sí, Señor. Salmo 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 52 Ahora, en segundo lugar, se cubrieron los pies. ¿Qué significaba cubrirse los pies? Humildad. Cubrirse el rostro es reverencia en la presencia de Dios. Cubrirse los pies era humildad en su presencia. Como Moisés en su presencia, quitándose los zapatos, descubrió sus pies. Pablo, cuando encontró a Jesús, la columna de fuego, cayó al suelo, de pie. Donde deberían haber estado sus pies, tenía el rostro. Humildad. Juan el Bautista, ese gran profeta, el primero que había estado en la tierra en 400 años. Pero dijo, no soy digno de tocar sus pies, ni de desatar la correa de sus sandalias. Éxodo 3, 5, y él dijo, no te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Marcos 1, 7, y predicaba, diciendo, viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Lucas 3, 16, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 27 Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 53. Mira. El que estaba sobre sus pies cubiertos significaba humildad. Observa a este siervo, ahora, ante Dios. Su rostro cubierto de reverencia, sus pies cubiertos de humildad. Sí, sé muy consciente de tu pequeñez. Todos intentamos ser alguien importante. Soy el doctor fulano del gran fulano. No eres nada. Así es. Es solo, no eres nada. Si quieres saber cuán grande eres, mete tu dedo en un charco de agua, sácalo y encuentra el agujero donde lo metiste. No hay nada allí. Eso es lo que somos.
Dios puede prescindir de nosotros. Pero nosotros no podemos prescindir de Él. ¿Quién eres tú? Sé consciente de lo pequeño que eres. El camino hacia arriba es hacia abajo. El que se humilla será exaltado. El que se enaltece será humillado. Mateo 23, 12. Y cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hace poco, un grupo de santos me invitó a Chicago para dar un discurso. Un gran ministro pentecostal, con unos 4 títulos universitarios, etc. No quería mi forma de hablar, un poco chechaco, ante el gran concilio que iban a tener. Así que trajeron a un hombre de una gran escuela bíblica de Chicago para que diera el discurso. Y el hombre dijo, lo que haría sería subir y menospreciar a esa gente por todo lo que se le ocurriera, lo equivocados que estaban al creer en el Espíritu Santo, y cosas así, ante los pentecostales. Subió con el pecho al aire, con el cuello al revés como un smoking, y esparció todas sus notas sobre la plataforma. Lo tenía tan bien organizado que podía explicar la Biblia sin que Dios supiera nada de ella. 55 y de repente, él, verán, no le cayó bien a la gente. Repetía algo así, y ellos simplemente se quedaban sentados mirándose. No le caía bien a esa clase de gente, a esos pentecostales. Así que, después de un rato, se dio cuenta de que estaba derrotado, se subió al brazo y bajó de la plataforma cabizbajo. Un anciano santo sentado junto al muro dijo, si hubiera subido como bajó, habría bajado como subió. Y así es más o menos. Humíllense. Vean lo poco que pueden ser. No lo que saben, sino lo que no saben. Humíllense ante Dios. Ahora descubrimos, en tercer lugar, que podía volar con las otras 2 alas. 56 ahora, observen. Primero, en la presencia de Dios, fue reverente, con el rostro cubierto. Segundo, fue humilde ante Dios con los pies cubiertos. Y sus 2 alas siguientes, que le permitían volar, lo pusieron en acción. ¡Ay, Dios! ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba mostrando al profeta cómo debían ser sus siervos preparados. Dios le estaba mostrando, estos son mis siervos. Estos son míos. Mira cómo están preparados, reverentes, humildes y en acción. Así son los siervos de Dios. ¡Ay, Dios! Así debemos ser, reverentes a la palabra de Dios, humildes y en acción para Dios. Isaías 6, 2, y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 57 como la mujer, cuando fue llamada a la acción, cuando dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. Su señal la influyó, que él era el Mesías. Ella dijo, Señor, sabemos que cuando venga el Mesías, debe ser profeta, sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Ella esperaba que él dijera, bueno, el Mesías viene muy pronto. Solo lo estoy anticipando. Pero él dijo, yo soy. Eso la puso en acción de inmediato. Entró en acción. No se pudo detenerla. Es como una casa en llamas, como dije la otra noche, bajo un viento fuerte. No se pudo detenerla. Bajó a la ciudad. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Estaba en acción. ¿Qué hizo? Se acercó primero, se humilló. Tráeme algo de beber. Dijo, nuestros padres bebieron de este pozo, y así sucesivamente, y. Y él dijo, bueno, te daré agua para beber. No vengas aquí, ella dijo, Señor, Señor, dame esa agua. Fue humilde al respecto. Y luego, cuando se humilló, Jesús le mostró la señal del Mesías, y eso la impulsó a actuar. Estaba lista para partir. Estaba lista para contárselo a todo el que se cruzara en su camino. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, y sus hijos, y sus ganados? Juan 4, 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo,
Yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 58. En realidad, según las tradiciones del Este, esos hombres jamás habrían escuchado a esa mujer. Una mujer así no tiene voz entre el pueblo. Ciertamente no la tiene. No puede decir nada. Pero intenta detenerla. Estaba en acción. Tenía que contárselo a alguien. Vengan y compruébenlo ustedes mismos. El hombre me contó lo que hice. ¿No es eso lo que estábamos esperando? ¿No es eso lo que dicen las escrituras, que el Mesías, cuando venga, hará esto? Estaba en acción porque se humildad, y Dios entró en ella. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 59. Pedro, cuando creyó en su palabra, cuando estuvo pescando toda la noche, llegó desanimado. No había pescado. Cualquier buen pescador sabe lo que es no tener pescado. Lo primero que hizo fue lavar sus redes, tenderlas en la orilla y dejarlas secar. Jesús bajó y le pidió prestada su barca. Predicó. Luego dijo, Simón, rema mar adentro y echa la red para la sequía. Regresa a donde pescaste toda la noche. Regresa a donde trabajaste hora tras hora y echa la red para una gran sequía de peces, una gran pesca. Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. 60. Ahora miren. Dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero en tu palabra, Señor, voy a echar la red. En tu palabra, eso es todo. Créanse a Dios al pie de la letra. Y cuando echó la red, capturó una gran cantidad de peces, hasta que la red comenzó a romperse. Eso lo impulsó a actuar. Sí, Señor. La influencia de Jesús sobre él lo impulsó a actuar, y echó la red. Y Jesús dijo, no teman. De ahora en adelante serán pescadores de hombres. Lucas 5, 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5, 6. Y cuando hicieron esto, encerraron una gran multitud de peces, y su red se rompió. Lucas 5, 10. Y lo mismo ocurrió con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. 61. El ciego, al ser sanado, estaba sentado en la puerta o en la calle, y los fariseos decían que cualquiera que profesara ser Jesús o tuviera algo que ver con él sería expulsado del templo. Vinieron y preguntaron al padre y a la madre. Dijeron, es mayor de edad. Pregúntenle a él. Él respondió, un hombre llamado Jesús me sanó. Dijo, este hombre es pecador. No pertenece a nuestros grupos. No sabemos de dónde viene. Alabado sea Dios. Y él dijo, ahora bien, si es pecador o no, no lo sé. Dijo, pero una cosa sí sé, de lo que estaba ciego, ahora puedo ver. Y añadió, lo curioso es que se supone que ustedes son los líderes espirituales de este tiempo. Y este hombre me abrió los ojos, y sin embargo, no saben de dónde viene. ¿Qué hizo? Se puso en acción. Así es. Lo puso en acción porque difundió su fama por todo el país. Juan 9, 1. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan 9, 11. Él respondió y dijo, un hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos, y me dijo, ve al estanque del Siloé, y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Juan 9, 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Juan 9, 22. Estas palabras hablaron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Juan 9, 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Juan 9, 25. Él respondió y dijo, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9, 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 62. La gente en el día de Pentecostés, cuando Jesús les dijo que esperaran allá arriba, y que habría, descender, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, en el día de Pentecostés, cuando fueron influenciados por la palabra de Dios manifestada, ahora recuerden, Jesús dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Esperaron, no 8 días, ni 9 días.
Esperaron 10 días, hasta que la promesa se manifestó, y el Espíritu Santo descendió, y se dividió en lenguas de fuego, sobre cada uno de ellos. Y bajo la influencia del Espíritu Santo, entraron en acción, tambaleándose como borrachos, gritando, hablando en lenguas. Salieron a la calle. Dijeron: estos hombres están llenos de vino nuevo. Pedro se puso de pie y dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel. Sucederá en los últimos días. ¿Qué hizo? Lo puso en acción. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:13. Otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. 63. Te pondrá en acción. Si no lo tienes, te pondrá en acción cuando veas la palabra de Dios cumplida. Lo que hemos visto en estos últimos días debería ponernos en acción. Debería hacerlo, si tan solo lo hiciéramos con reverencia y humildad. La columna de fuego antes de Pablo lo puso en acción. Y hoy, cuando vemos esa misma columna de fuego, por la ciencia, por sus resultados, por lo que prometió, haciendo que la palabra en estos últimos días se cumpla exactamente, debería ponernos en acción. Esa es la señal que se ha dado. Como fue en los días de Sodoma, justo antes de que Sodoma ardiera, así será en la venida del Hijo del Hombre. Él se manifestará de nuevo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debería poner a cada miembro del cuerpo de Cristo en acción, poniendo todo su esfuerzo, porque esta es la última hora. Es el último llamado. El último llamado. Palabra por palabra, se ha cumplido. Sin duda debería ponernos en acción. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 64. Nosotros, al igual que el profeta, hemos visto el resultado de las denominaciones autoexaltadas. Perder su lugar en Cristo, perder la esperanza en su palabra, aceptando credos. Y hemos visto lo que les sucedió cuando hicieron eso. Murieron espiritualmente. Vemos lo que les sucedió a los luteranos cuando rechazaron el llamado de Wesley. Vemos lo que les sucedió a los metodistas cuando rechazaron el llamado pentecostal. Ahora bien, ¿qué hay de los pentecostales? Hemos visto hombres autoexaltados como el de Ucías, que intentaron tomar el lugar de un oficio ungido. El oficio de un hombre en la iglesia es ungido. No designado. Es ungido. La iglesia, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol debe ser el oficio ungido de Dios, no elegido por el hombre. Los hombres intentaron elegir ese oficio una vez. Lo echaron a suertes, porque Matías nunca hizo nada, porque Dios eligió a Pablo. Y él hizo algo porque fue ungido. Y hemos visto oficios como este. Este es el santo obispo fulano, este es el funcionario fulano, este es fulano. Nunca es nada. Pero cuando Dios interviene y toma el control, entonces vemos la unción del Espíritu Santo vindicar la palabra de Dios. 2 Crónicas 26:16. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hechos 2:26. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. 65. Ahora bien, los efectos de la visión en el profeta, ¿qué le hizo a este hombre que nació profeta? Recuerden, él escribió toda la Biblia. Hay 66 libros de Isaías, y 66 libros de la Biblia. Comienza como en Génesis. A mitad del libro viene el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Y termina en el milenio. Gran profeta. Uno de los profetas más grandes que hemos tenido fue Isaías, y nació para serlo. Pero cuando estuvo en la presencia de Dios, ¿qué hizo que el profeta hiciera? El profeta dijo: ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios impuros. Entrar en la presencia de Dios y ver a un vaso verdaderamente ungido de Dios, hizo que el profeta confesara que era pecador.
Debería hacernos lo mismo. Debería, la presencia ungida de Dios. Cuando vio que estaba llorando, el poste temblaba, y estos ángeles yendo y viniendo demostrando que estaban delante de Dios, y que eran los siervos de Dios ungidos, y entonces clamó que era un pecador. Isaías 6, 3 y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 5 Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 66 ¿Qué sucedió? Entonces, cuando estuvo listo, escuchen al final, estuvo listo para confesar que era pecador. ¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios impuros y habito entre gente de labios impuros. ¡Ay de mí! Entonces el ángel tomó las tenazas, y tomando el carbón del altar, lo sostuvo en sus manos y vino y lo purificó con él. Luego vino la purificación, después de su confesión. Ahora bien, si un profeta, llamado, vindicado como profeta de Dios, en la presencia de Dios, al ver su pequeñez, estaba listo para confesar que era pecador, ¿qué deberíamos hacer ustedes y yo? ¿Pero saben lo que hacemos? Volver la vista atrás, alejarnos y reír. Ahí es donde estamos. El tiempo de la purificación. Mira, Isaías, quiero que noten algo más. Dios no usó libros ni términos teológicos para purificar a su siervo. Usó fuego. Nunca usó credos para purificar a su siervo. Quitó el fuego del altar. Y si Dios purifica a alguien hoy, tiene que ser el fuego del Espíritu Santo, no leyendo un libro y haciendo esto, o algún otro libro de fulano. Un gran ministro aquí en California dijo el otro día que tenía el libro del año. Discrepo con él. El libro del año es la Biblia, siempre lo ha sido. El libro del año es el libro de Dios, siempre. Isaías 6, 6 Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 68 Dios usó fuego para purificar a sus siervos. Luego, tras confesar humildemente su error, vino la purificación. Y después de la purificación, vino la comisión. Ese es el problema. Algunos han intentado ser comisionados antes de que nosotros seamos purificados. Diremos, bueno, yo sigo esto. Tenemos que seguir a Dios. Esos ángeles hicieron una cosa. Vivieron en la presencia de Dios. Humildes, reverentes y en acción ante Dios. Luego vino la comisión, tras la confesión y la purificación. Fue entonces cuando el limpio Isaías clamó, aquí estoy. Envíame a mí. Isaías 6, 8 Oí también la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. 69 Oh, hermano, hermana, si alguna vez hubo un momento en que Isaías debiera venir a la casa de Dios para purificarse, si alguna vez hubo un momento en que el miembro de la iglesia debiera realmente venir y confesar su pecado, si alguna vez hubo un momento para el apóstata, solo piensen, en la noche que Sodoma ardió, ¿cuánta gente se apartó del mensaje de esos ángeles? ¿Cuántas personas no se preocuparon lo suficiente como para escuchar la voz? Y perecieron esa misma noche, y nunca más existirán, solo su castigo en el infierno. 70 Como en los días de Noé, ¿cuánta gente se rió y se burló de él? Subían solo para oír, decían, vamos a subir y oír cómo se descontrola otra vez, solo para divertirnos. Se levantaban, se marchaban, ni siquiera lo escuchaban predicar, de todo. Y perecieron en los juicios que predicaba. Amós, ese pequeño predicador, desconocido, un profeta ungido, subió y miró hacia Samaria aquella vez, con su calva brillante, su barba canosa, cuando subió y miró hacia abajo, sus santos ojos se entrecerraron al contemplar esa ciudad. No como los turistas que vienen de todo el mundo, porque todos los sacerdotes habían pecado. Y los falsos profetas les decían que todo estaba bien. Caminó allí sin ninguna cooperación para su avivamiento. Caminó allí sin nada, y gritó. El mismo Dios al que dicen servir los destruirá. Mateo 24, 37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 71 Y digo, así dice el Señor, el Dios al que América dice servir la destruirá. Tómalo como quieras. Lo que necesitamos es, baja al altar, Isaías. Y Dios dijo, ¿quién irá por mí? Isaías respondió, aquí estoy. Envíame a mí. Pienso en esa canción, cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió,
Maestro, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6, 8. Oí también la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. 72. Primero, tuvo que humillarse, purificarse y prepararse, como si hubiera visto a un siervo preparado. Miren a Ucías, cómo estaba preparado. Pero fracasó. No pongan digan: bueno, sé que el doctor fulano es un buen hombre. Conozco al hermano fulano. Puede que lo sean, pero no miren eso. Miren hacia arriba, vean. Aquí hay una manera, Dios tiene una manera de preparar. ¿Cómo lo hizo? En el día de Pentecostés, Pedro les dijo qué hacer. Les escribió una receta, y siempre ha sido la misma. No la alteren. Matarán a su paciente. Dijeron: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Él dijo: arrepiéntanse todos. Bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Eso está aquí, esta noche. Si Dios todavía los llama, esa es la receta. Todavía pueden recibir el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron allí, solo, pueden recibir lo mismo esta noche. Solo sigan adelante. Eso es todo lo que hacen. Sí. Entonces podrán decir: cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió: Maestro, aquí, envíame. Cantémoslo. Habla, mi Señor, habla, y pronto te responderé. Habla, mi Señor, habla, y responderé. Señor, envíame. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 73. Escucha, hermano. Millones mueren ahora en pecado y vergüenza. Escucha su triste y amargo llanto. Apresúrate, hermano, apresúrate a rescatarlos. Responde pronto: Maestro, aquí estoy. Habla, Señor mío, habla, y te responderé pronto. Habla, Señor mío, habla, y te responderé. Señor, envíame. Inclinemos la cabeza. Purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces respondió: Maestro, aquí, envíame. ¿Quieres ser humilde y limpio? Habla, Señor mío, habla, y te responderé pronto. Habla, Señor mío, habla, y te responderé. Señor, envíame. 74. Mientras tocan, hay un Isaías aquí esta noche, o 100, que quiera ir, que quiera la purificación de Dios en tu vida. Tú que no conoces a Cristo como tu Salvador, estás invitado al altar. ¿Te está hablando al corazón? No me dedico mucho a persuadir. Creo que el Espíritu Santo mismo es quien persuade. Pero si estás aquí, y estás sin Cristo, ahora, recuerda, responderás en el día del juicio por lo que hagas con esto esta noche. Si quieres venir, estoy aquí para orar contigo. En el nombre de Cristo, te ofrezco la oportunidad de venir a buscar a Dios, si es que con suerte lo encuentras. Jóvenes, ancianos y personas de mediana edad, miembros de la Iglesia, quienes quiera que sean. Si el fuego de Dios por el Espíritu Santo no los ha purificado en su corazón hasta el punto de creer cada palabra de esta Biblia, y Cristo es el testigo viviente en su corazón de que resucitó de entre los muertos, entonces los invito al altar. Vengan aquí y oremos con ustedes. Creyendo todos, entonces, por sus propias acciones, que son salvos. 75. ¿Hay aquí un apóstata que quiera venir? Como siervo de Cristo, les pido que vengan y nos dejen orar con ustedes. No digo que Él los aceptará, creo que sí, vengan a intentarlo ahora. Si Él les habla, vengan. ¿Quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Supongo que no hay ninguno aquí que no lo tenga, y que no sea un apóstata. Todos, entonces, deben orar profundamente, cristianos, y orar profundamente. Y luego, si están orando profundamente, y no tienen el bautismo, y quisieran que Dios se lo diera, es su oportunidad. Hay un hombre aquí que no lo tiene. Bendito sea su humilde corazón. Confío en que sea otro Isaías. Ahora, levanten la cabeza un momento. Solo un hombre aquí en el altar, uno en quien confío que sea un Isaías. Ahora él está aquí. ¿Creen que él está aquí? 76. Ahora les voy a decir lo que han hecho. Han hecho la cosa más horrible que jamás hayan hecho.
Al menos 200 o 300 personas aquí deberían estar en el altar. Permítanme mostrarles en el nombre del Señor que estoy en lo cierto. Miren. Algunos de ustedes aquí, orando, aquí está sentada una señora con una bata blanca, una pequeña chaqueta blanca, mirándome fijamente. No puedo, ella es cristiana, pero está orando por una enfermedad. Tiene artritis. ¿Creen que Dios puede sanarlos? Entonces pueden tenerlo. El hombre de al lado, sentado a su lado, tiene algo mal en los oídos. ¿Creen que Dios puede sanar su problema de oído, Señor, y sanarlos? Sí. Levanten la mano si creen. Ahora, por favor, sean reverentes solo un momento. 77. El hombre que está a su lado sufre de un problema cardíaco. ¿Cree que Dios puede sanarlo, Señor, de su problema cardíaco? No lo conozco. Es un desconocido para mí. ¿Es cierto? Es un desconocido. Bueno, escuche. Si Dios me dijera quién es usted, ¿le ayudaría? ¿Me oye bien? Su nombre es señor Blackwood. ¿Cree que puede decirme de dónde es? Es de Riverbank, California. Si es cierto, póngase de pie. Nunca lo he visto en mi vida. Muy bien. Que Dios lo bendiga, señor. Su fe lo sanó. Esa señora sentada a su lado tiene problemas nerviosos. ¿Quiere sanar de su nerviosismo? Levante la mano si quiere. Póngale la mano encima, señor, y sanará. La señora sentada a su lado tiene diabetes, con el vestido rojo. Ella también quiere que oren por ella. Mira, ella quiere que oren por ella. Ten fe. 78. Aquí hay una señora sentada aquí atrás. Está lista para una operación, si tan solo pudiera, oh, Dios. Tiene una matriz caída. Su nombre es la señorita Maxwell. Crea, levántese, acepte su sanidad, señorita Maxwell. No tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? ¿No tiene una tarjeta de oración? Está bien. No la necesita. Levante la mano, si es así. No la conozco. Si es así, agite la mano si somos desconocidos, el uno para el otro. Agite la mano así. ¿Qué tocó? Nunca me tocó. Señor Stewart, ¿querría usted también sanar nerviosismo y creer que Dios lo sanará? Soy una desconocida para usted, pero así es usted. Y está sufriendo de nerviosismo. Apenas puede mantener la compostura. Póngase de pie y acepte su sanidad, en el nombre de Jesucristo. 79. Aquí hay una señora sentada detrás de ti, allí. Ella también tiene nerviosismo. Tiene algo mal con los músculos de su cuerpo. Lo va a extrañar, sí, señora Newell, levántese si ese es su nombre. Si eso es lo que usted es, crea. ¿Usted cree? Claro. Aquí hay una señora sentada justo aquí. Tiene problemas del corazón y presión arterial alta. ¿Cree usted que eso es correcto, hermana? Levántese, si eso es correcto. La señora que está sentada a su lado allí, tiene problemas en el pecho. Si eso es correcto, levántese. Dígale a la señora a su lado que tiene crecimientos en la cara, esos tumores. Si ella quiere que se curen, dígale que se levante y lo acepte. 80. Ahora, hay un grupo de ustedes aquí que debería estar en este altar, buscando el Espíritu Santo. Eso es así, dice el Señor. ¿Ven lo que quiero decir? Una vez más, voy a hacer este llamado. Esa es la vindicación de que les estoy diciendo la verdad. Dios les está hablando a la gente aquí, y tienen un poco de duda. ¿Serán lo suficientemente honestos como para levantar la mano y decir, sí, hermano Branham, siempre he sido un poco inseguro. Quiero más de Dios. Sé que hay algo que me falta aquí para poder profesar el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Lo harán? Simplemente sean honestos consigo mismos. El Espíritu Santo nunca se equivoca. ¿Por qué no suben aquí y resuelven esa duda? Vengan. Hablaré pronto, mi Señor, habla, mi Señor, habla, y responderé pronto. 81. Miren, amigos, no les digo nada malo. Es el Espíritu Santo llamando. Hay cientos aquí. Si creen que soy profeta, ahora, recuerden, les digo en el nombre del Señor que han sido engañados. Suban. Cuando el carbón de fuego tocó al profeta, purificándolo al máximo, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, aquí, envíame. ¿No dirán ustedes lo mismo? Entonces levántense, alcen las manos, hablen, mi Señor, oh, hablen, mi Señor, hablen, y pronto les responderé. Hablen, mi Señor, ¿qué está haciendo? Respóndanle, entonces, si está hablando. Si hay alguna duda, si no están seguros, no se arriesguen. Señor, envíame. Oh, habla, mi Señor.
Está hablando, vamos Señor, habla, y seré rápido. 82 amigos, no soy propenso al fanatismo, no soy propenso a decir cosas incorrectas. Me siento guiado cuando digo lo que hago. Señor mío, habla, y te responderé. Dices, ¿qué dirá la gente? Es lo que Dios dirá al respecto. Señor mío, envíame. Habla, Señor mío, habla, y te responderé pronto. Habla, Señor mío, habla, Señor mío, habla, y te responderé. Señor, envíame. Millones de personas mueren ahora en pecado y vergüenza. Escucha su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, a rescatarlos. Responde pronto. Maestro, aquí estoy. Habla, mi. 83 ahora, todos los presentes, queremos prepararnos para un gran servicio de sanidad mañana. También, quiero que cada uno de ustedes, ministros, se acerque a estas personas que buscan el Espíritu Santo. No se detengan solo 5 minutos. Quédense allí hasta, ¿cuánto? Hasta que venga el Espíritu Santo. Habla, mi Señor. Oh, habla, y yo, ahora, que la audiencia, ahora, ponga su mano sobre alguien más, y pongan su mano sobre los demás, sobre alguien que va a orar. Eso representa a estas personas aquí arriba. Mi Señor, ahora los pasillos están llenos, el altar está lleno, unas 150, 200 personas. Habla, mi Señor, habla, y yo responderé. 84 ahora, comiencen a orar. Señor, envíame. Habla, mi Señor. Señor, envíame. Sana a estos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Concédelo. Oh Dios, concede las oraciones de estas personas. No te descuides, quédate ahí hasta que suceda. Quédate hasta que escuches el clamor de Dios. Mantente de pie hasta que los querubines te sacudan. El Espíritu Santo haya quitado el carbón de fuego del altar de Dios, poniéndolo sobre tus labios. Habla, mi Señor,